Muy buenos días, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un neurotransmisor muy importante y con algunas características que lo hacen único dentro de todo el campo este tan amplio de los neurotransmisores. Empezamos con la historia. En 1935, el investigador italiano Vittorio Ersparmer, apellido un poco raro, aisló en las células enterocromafines del intestino una sustancia que regula las secreciones intestinales y la motilidad intestinal. Y entonces le llamó entera-amina. Es una amina, entero es intestino, una amina del intestino. Estas células cromafines son unas células que se encuentran distribuidas por todo el intestino. Estas células son células endocrinas, las células cromafines, y están desde el estómago hasta el recto. Liberan sustancias que actúan sobre la pared intestinal. Posteriormente, se descubrió que esta sustancia, la enteramina, estaba presente también en la sangre, en el suero de la sangre. Y entonces se relacionó con el tono de los músculos vasculares, la musculatura vascular, y con la contracción de los vasos sanguíneos. Se vio que esta sustancia actuaba haciendo que los vasos sanguíneos se contrayeran. Y entonces se le llamó cero, porque estaba en el suero, tonina. O sea, una sustancia del suero de la sangre que actuaba sobre el tono muscular vascular. La serotonina es una monoamina, es decir, tiene un grupo de amina único y químicamente se relaciona con la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y la histamina. Son parientes químicamente. Su nombre químico es 5-hidroxitriptamina. Es el nombre de la serotonina. Yo voy a hablar de ella por primera vez en relación con la contracción de la musculatura bronquial causada por el asma bronquial, porque además la serotonina es uno de los factores más importantes en el mantenimiento de la crisis asmática. Que fíjense todos los campos en que actúa. Desde el intestino, la 5-hidroxitriptamina pasa a la sangre. En la sangre es captada por las plaquetas que la almacenan y cuando se encuentra en un vaso sanguíneo dañado, la liberan. ¿Para qué? Para que el vaso sanguíneo se contraiga y entonces disminuir el sangramiento. Participa de esta manera la serotonina en el control del sangramiento de las lesiones vasculares. De la sangre, la serotonina también es captada por el hígado. El hígado la metaboliza y su metabolito es eliminado por los riñones. Es decir, se produce básicamente las células cromafines, dije básicamente, no lo olviden, pasa a la sangre captado por las plaquetas que las liberan cuando hace falta, cuando es necesario. El hígado la capta, la metaboliza y se elimina por los riñones. Ahí tienen ya el ADME. El ADME que aquí quítenle la A porque no hay administración. Esto es en farmacología. El 90% de la serotonina del organismo se encuentra en los intestinos y las plaquetas. ¿Y el 10% restante dónde está? Ya les dije que es un neurotransmisor. Y el 10% restante se encuentra en el sistema nervioso central. Se sintetiza a partir de un aminoácido, el triptófano, tanto en el intestino como en el sistema nervioso central. La serotonina en el sistema nervioso central regula la intensidad de las descargas eléctricas entre neuronas. Es decir, las neuronas, ya hablamos de esto en sinapsis, producen descargas y estas descargas son por despolarización o repolarización, despolarización casi siempre de la pared neuronal, y entonces la serotonina tiene en el sistema nervioso un papel neuroregulador, por tanto se considera como un neuroregulador. Lo que hace es regular la intensidad de las descargas eléctricas. Si se libera serotonina en un lugar donde están produciéndose transmisión de las neuronas, hace que se disminuya un poquito la descarga eléctrica, está menos intensa. En el cerebro se producen los núcleos del rafe del tronco cerebral. Los núcleos que ya hemos hablado de ellos, que se encuentran situados en la parte media posterior del tronco encefálico. Y estas neuronas, ahí está, envían sus axones a casi todo el cerebro. Es decir, de aquí, del lugar donde se producen, pasa por la vía de los axones, que es la terminación que ustedes saben, eferente de las neuronas, y se distribuye por casi todo el cerebro, prácticamente por todo el cerebro. Por estar presente en las terminaciones axónicas, por liberarse en la sinapsis, por producirse en las neuronas y reunir todas las demás características necesarias, es que se le considera un neurotransmisor. Ya hablamos de las características de los neurotransmisores. Bueno, pues la serotonina las tiene. El 10% de la serotonina, que es la que está en el sistema nervioso central, el otro 90%
Tiene funciones también desde el punto de vista neurológico porque va a estimular una serie de actividades, pero no es un neurotransmisor propiamente, es una neurohormona. Así podemos analizarlo desde dos puntos de vista diferentes. Como sustancia segregada en el tubo digestivo y que pasa a la sangre, que tiene funciones digestivas y sistémicas, y como un neurotransmisor con funciones a nivel del sistema nervioso central. Es una neurohormona, la que se le produce en el intestino, es un neuroregulador, la que se produce en el sistema nervioso central. La síntesis de serotonina en el cerebro se localiza, ya lo dije, pero preferentemente en el RAFE. El RAFE son 9 pares de grupos de neuronas que están situados a ambos lados de la línea media en el tronco encefálico. Ahí está, ahí pueden verlo. Los axones de estas neuronas se dirigen hacia diferentes estructuras del cerebro, principalmente el tálamo, que recuerde que está relacionado con la sensación de dolor y las sensaciones en general, el núcleo estriado, que regula el tono muscular, el hipotálamo, que regula la vida vegetativa y la secreción de hormonas, el neocórtex, el pensamiento, ahí están también una serie de situaciones que nosotros, el razonamiento, también ahí por esa área se siente un poco de placer, no tanto, es el placer consciente de lo que sentimos ahí. La amígdala cerebelosa, que está relacionada con la parte del sistema límbico, el hipocampo, que también es sistema límbico, el cíngulo y el giro cingulado, que son sistema límbico. O sea, principalmente el sistema límbico, hipotálamo, tálamo y neocórtex. Al cerebelo también llegan axones de estos, sobre todo a los núcleos y corteza, y también se envían axones con serotonina hacia la médula espinal. O sea, tiene una función como neuroregulador en prácticamente todo el sistema nervioso central. En estas estructuras es regulador de las señales sinápticas, como ya les dije, pero es liberado además por unas estructuras presentes a lo largo de los axones. Son las llamadas varicosidades axonales. Y estas varicosidades axonales liberan serotonina a lo largo del axón. Y esto le permite regular señales dispersas por todo el sistema nervioso central. O sea, no se limitan a la regulación de las señales a nivel de la terminación de la neurona en la sinapsis, sino que regulan también señales a lo largo de todo el sistema nervioso por su liberación en las varicosidades axonales. La regulación puede ser intensificando o disminuyendo la intensidad de la señal. Esto es en dependencia de sobre qué receptores actúe. Hay receptores donde la serotonina lo que hace es aumentar la señal, aumenta la señal. Y hay receptores donde la serotonina lo que hace es reducir la señal. Neuroregula. En el sistema nervioso central actúa estimulando el centro del vómito y esto hace que cause náuseas. Regula el centro del apetito, produciendo sensación de ansiedad. Cuando liberamos serotonina nos sentimos más llenos y tenemos cierto deseo de vomitar. Equilibrio y deseo sexual. Primero, su disminución aumenta la liberación de hormonas sexuales. Disminuye la serotonina, se liberan más hormonas sexuales, sobre todo recuerden por el hipotálamo, la gonadotrofina, aumenta el deseo sexual, pero después del orgasmo, o sea que la persona ya alcanza el clímax en el acto sexual, se libera mayor cantidad de serotonina. Y entonces es la causa del placer post-orgasmo. O sea, después del orgasmo, después de haber llegado al clímax en un acto sexual, sentimos placer, satisfacción, pero al mismo tiempo ya no tenemos tanto deseo sexual porque ya lo satisfacimos, hicimos la satisfacción del deseo sexual. Y por eso ahí lo que actúa ella es al aumentar, o sea, después del orgasmo, aumenta la cantidad de serotonina y inhibe la liberación de hormonas sexuales. Como mismo al inicio, ella hace que se liberen más hormonas sexuales, al final, bueno, pues disminuye las hormonas sexuales. Pero recuerden, la serotonina es la responsable en gran medida del placer post-coito, post-orgasmo. Esto es un ciclo de deseo-satisfacción y está regulado por la liberación de serotonina. Menos serotonina, más deseo, más serotonina, ya, satisfacción, estamos satisfechos. Es la responsable, la serotonina también, de la modulación de las fases 3 y 4 del sueño REM. Ya hablamos de esto en el ciclo de sueño, te lo recuerdo. Pero que son las fases de sueño más intensos donde hay movimientos oculares rápidos, REM. Regula funciones endocrinas, la temperatura corporal, los ritmos circadianos, que recuerden ustedes que los ritmos circadianos son los ritmos del día, sueño, vigilia, alimentación, etcétera, etcétera. Regula la actividad motora y regula las funciones cognitivas, es decir, el conocimiento. Es un modulador general del sistema nervioso central, inhibe la conducta, si nos hace ser un poquito más observadores, más tranquilos, regula los estados de ánimo
Y esto es muy importante porque facilita la conducta social. Inhibe las conductas agresivas, regula estos niveles de agresividad, facilita la socialización. Es importante, ¿no es verdad? En el tubo digestivo regula la secreción ácida del estómago, aumenta el peristaltismo intestinal, la motilidad intestinal. Se relaciona con múltiples funciones, entre ellas el metabolismo de los huesos, la producción de leche materna, la regeneración hepática y la división de las células. Además, tiene un papel muy importante en la detección del sangramiento y en el aumento del tono vascular. O sea, aumenta la contracción de los vasos sanguíneos y permite también redistribución de sangre. Esto es como neurohormona, lo que estamos diciendo ahora. Desde el punto de vista de enfermedades, es muy importante en la regulación de los estados de ánimo. Sus alteraciones se relacionan con ansiedad y depresión, con la epilepsia, la esquizofrenia y con trastornos alimentarios. Ya veremos cuando hablemos de medicamentos antidepresivos, que va a ser ya al final del ciclo, cómo hay muchos de estos medicamentos lo que hacen es modificar la cantidad de serotonina. Durante situaciones de estrés, su concentración disminuye. ¿Por qué? Porque como ella regula, la serotonina regula la conducta social, y en situaciones de estrés tenemos que dejar que salga la bestia que tenemos dentro, o bien para huir, o bien para enfrentarnos al peligro, pues la serotonina disminuye. Y uno de los papeles más importantes en muchos antidepresivos es inhibir la recaptación de serotonina en terminaciones nerviosas. Esto hace que, como no es recuperada por la acción que la liberó, se mantiene más tiempo actuando. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de antidepresivos, que es al final del ciclo de repito. Ya no falta tanto. Y el efecto de la serotonina depende del receptor sobre el que actúe. Existen muchos tipos de receptores, pero en general su acción puede ser inhibitoria o excitatoria. Un ejemplo, el receptor 5-hidroxiditamina 6, que está situado en el sistema límbico, allá en el cerebro antiguo, el cerebro reptiliano, encargado de las emociones subconscientes, encargado de nuestra vida vegetativa. También está en la corteza cerebral y también está en el hipocampo, que también es parte del cerebro reptiliano, del arquicerebro. Este receptor es un receptor que también se une con una sustancia química, la LSD, con mayor afinidad que la serotonina. O sea, el receptor 5-hidroxiditamina 6, número 6, de la serotonina, es un receptor que se une con mucha fuerza al LSD, una droga. ¿Por qué? Porque nos va a causar placer. Las drogas actúan, creo que lo dije ya una vez, sobre el sistema de recompensa. Entonces nos causan placer, por eso causan adicción. Y por eso, señores, lo mejor es no tomar la droga, no probarla, Porque si la prueban, a lo mejor se embullen y después se convierte en un drogadicto, porque la droga da placer, pero después va destruyendo. La síntesis de serotonina por la acción de algunas hormonas ováricas también puede explicar la depresión postparto y el síndrome de estrés premenstrual. Se relaciona con estas dos alteraciones. Los niveles bajos de serotonina se han observado en la fibromialgia. No se sabe si es la causa o es una consecuencia, pero estos niveles bajos de serotonina explican los dolores y los trastornos del sueño. Niveles bajos se han relacionado con estados de depresión, de ansiedad, de agresividad, con la migraña. ¿Por qué? Porque al haber una disminución de los niveles de serotonina, los vasos sanguíneos se dilatan y entonces causan el dolor de cabeza característico. La serotonina aumenta la secreción de hormonas hipofisarias también. Su disminución causa estreñimiento. Así que depresivos con migraña y estreñidos, vayan pensando si realmente tienen un nivel bajo de serotonina en sangre y si necesitan algún medicamento para esto. ¿Qué les parece? Se lo dije al principio. La serotonina es muy interesante y muy importante. ¿No es cierto? Bueno, de ansiedad y serotonina continuaremos hablando próximamente. Hasta entonces. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí.